contacto, obviamente, de persona a persona. Pero bueno, sé que son espacios también que no a todos gusta, ¿verdad? Definitivamente. El hecho, bueno, vamos a estar ahí conectados, escuchamos, lo que sea. Yo entiendo muchas veces. Incluso, obviamente, como docente, tal y como decía Rosalina, pues utilizamos este espacio, ¿verdad? El espacio virtual para tratar de paliar de una u otra manera lo que no podemos hacer en la parte presencial. No la va a sustituir jamás y nunca, pero pues es un espacio que bien tenemos y que de alguna u otra manera pues está al servicio pues de acercarnos de una u otra manera, sobre todo en estos tiempos, y que ha sido lo que nos ha venido a resolver de una otra manera, pues lo que tenemos que hacer, sobre todo los que estamos en contacto con las personas. Entonces obviamente yo sé que unos no necesariamente pues tal vez les guste el espacio, entonces, pero bueno, yo entiendo en ese sentido, ¿verdad? Y obviamente otro aspecto importante es que vamos a tocar un tema muy vivencial, independientemente de que trabajemos orientaciones, sugerencias y demás. Definitivamente el tema de duelo es algo vivencial y en este momento toca a todos. Entonces toca a todos y obviamente en determinado momento decimos estamos en tiempo de pandemia, COVID-19, el duelo, los duelos o el duelo que estamos viviendo y entonces vamos a hablar de duelo y entonces de repente podemos sentirnos como sobrecargados sobre la base de la temática. Pero bueno, hay que abordarla de una u otra manera y es súper importante estarlo, ¿verdad? Sí, tocar el tema, bueno, ver qué podemos hacer porque pues no sabemos cuánto tiempo pues todavía vamos a continuar con esta situación. Les compartía yo a las colegas, ya vamos a 2 años prácticamente, ¿verdad? Bueno, yo agradezco, pues espero pues que se sumen otras mamás. Tenemos 3 mamás y un papá. Lo decía porque yo voy a iniciar precisamente con una actividad vivencial y entonces como que nos vamos a concentrar unos 5 minutitos, pues, y bueno, me hubiese gustado que estuvieran más al inicio, pero bueno, por el tiempo tenemos que empezar. Los tiempos de todo, ¿verdad? Definitivamente. Y de los que estamos por acá. Bueno, yo agradezco a la Asociación de Padres de Familia en conjunto con el colegio, Padres y Madres de Familia, que sé que son los que promueven estos espacios psicoeducativos de compartir con los padres y madres de familia del colegio de hace muchos años. Yo agradezco esta nueva oportunidad que me dan para compartir con ustedes este espacio. Ya tuvimos otra experiencia a nivel presencial, ¿verdad? Estuvimos por allá y ahora pues nos toca estar en este espacio, así que pues muy agradecida ¿verdad? Por la confianza nuevamente depositada en mi persona, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy, precisamente tal y como ustedes recibieron seguramente la comunicación, pues vamos a hablar de duelo específicamente. Vamos a hablar del duelo, obviamente, iniciando con una perspectiva un poco más teórica, si ustedes quieren, pero realmente para poder comprender definitivamente las vivencias que se desligan de los procesos de duelo, pues es muy importante entender, ¿no?, la base conceptual de una otra manera. Claro que voy a tratar de que sea muy general, ¿verdad? Definitivamente, además el tema de manejo de duelo es un tema súper inmenso, amplio, podemos hablar, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Sesiones y sesiones sobre esta temática, pero vamos a tratar de tocar aquellos aspectos más sensibles, aquellos aspectos más específicos y que realmente pues, puedan ser de utilidad para todos ustedes. Uno de los aspectos importantes precisamente en los temas de duelo es el compartir, que es lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que el ánimo de la temática era precisamente la importancia de compartir y la importancia de saber de que estamos ahí, ¿verdad? Que somos un colectivo y que podemos contar los unos con los otros. Entonces yo voy a iniciar la, el compartir de hoy, este encuentro psicoeducativo. Yo lo voy a iniciar con una actividad vivencial, lo hago al inicio, tal vez me dirán, tal vez al final que estén más papás, pero es que la lógica es hacerla al inicio, ¿verdad? Para de ahí partir, ¿no? Para poder tocar ciertos aspectos y poder partir de ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre al final no da tiempo, ¿verdad? Nunca terminamos y quedan siempre espacios ahí que tenemos que
que no terminamos, que no hay tiempo y entonces nos vamos y chao. Entonces no, el mejor momento definitivamente desde ambas perspectivas es hacerlo ahorita. Entonces yo les voy a pedir a las colegas y a los papás que están ahorita conectados que, bueno, valga la redundancia, que se conecten, obviamente que traten de tener un encuentro consigo mismo y con lo que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Si en algún momento hay papás que están tal vez con mamás o mamás que están con papá, que están pues los dos ahí, porque puede ser pues, estar los dos ahí atentos para compartir, es decir, estar en un espacio que podamos tener, ¿verdad?, concentración, que nos podamos focalizar, que nos podamos centrar, ya precisamente porque el ejercicio tiene que ver mucho con vincular, ¿verdad?, el tema de las emociones. Les decía a las muchachas, voy a partir de ahí porque a veces, bueno, en este caso papás o la gente nos dice, pues que eso de vincular a veces con las emociones, solamente es decirlas, no, también es vivenciarlas. Entonces, este es un ejercicio bastante vivencial que parte precisamente de un modelo psicológico que se denomina el modelo humanista, ¿verdad? Que pone a la persona en el centro y la importancia de focalizar en las emociones principalmente, y entonces es un ejercicio que se desliga precisamente de ese modelo. Entonces, lo único que yo voy a, obviamente, a quitar mi cámara para que cada quien, ¿verdad?, trate de concentrarse. Lo que me interesa es nada más pues que escuchen el fondo, es decir, una música un tanto bastante, ¿verdad?, de relajante que van a escuchar. Y obviamente es lo que yo voy a ir diciendo. Entonces tratar de conectarse, obviamente, con mi voz específicamente, con lo que yo voy diciendo primero y después, obviamente, asumirlo y conectarlo desde su propia perspectiva, ¿verdad? Entonces, pues vamos a conectar con nuestras emociones y definitivamente es un ejercicio que tiene que ver precisamente con tema de duelo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces nos conectamos, nos vamos a conectar precisamente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido acercamientos definitivamente con el tema de procesos de duelo. Eh, en algún momento muy cercano, en otro momento no tan cercano, ¿verdad? Y en este momento está de más decir, hemos tenido, ¿verdad?, contactos muy cercanos con personas que conocemos, con personas que han perdido, ¿verdad?, a seres queridos con los cuales tienen un vínculo afectivo muy fuerte, los han perdido. En algún momento posiblemente nosotros mismos hemos tenido también pérdidas cercanas. Entonces, pues vamos a conectar, tengamos o no tengamos, ¿verdad?, una persona que hayamos perdido en este contexto, puede ser que haya sido en otro contexto. Al final, el ejercicio tiene que ver con duelo, específicamente, independientemente que las pérdidas hayan sido en este momento o en otro momento. Lo importante es que es un ejercicio que bastante sencillo, pero que ustedes incluso pueden hacerlo en casa o pueden orientar también a hacerlo, porque es muy sencillo y realmente pues conecta mucho con las emociones, en algún momento aporta también a disminuir un poco el tema de la ansiedad que en estos tiempos obviamente nos agobia, ¿no? Sabemos que pues se han disparado algunas trastornos, ¿no? Algunos indicadores de trastornos, sobre todo el tema, lo que tiene que ver con el tema de la ansiedad y la depresión se ha disparado y obviamente todo el tema de los procesos de duelo, ¿verdad? Ok, entonces sin más preámbulo, nada más, entonces yo me voy en este momento nada más de escena, es decir, de cámara para que nos podamos concentrar y solamente pues voy a poner, eh, voy a iniciar con, ¿verdad?, la música que tengo por acá, ustedes escuchan y yo pues definitivamente pues hago un relato y nada más tratar de concentrarnos y estar en un espacio que nos podamos ubicar bien, ¿verdad? Y estemos ahí muy solitos con nosotros mismos, ¿verdad? Ok, entonces iniciamos.
Nos disponemos en este momento. Vamos a tratar de conectar sobre todo con nuestras emociones, con esas que nos hacen sentir en todos los momentos de nuestra vida que estamos vivos, que existimos en este espacio que se llama universo, en este espacio que se llama mundo. Nos conectamos con nosotros mismos, con ese sentir, con ese respirar de hoy día, de este momento y de este tiempo, de hoy. Vamos a tratar de estos minutitos de conectarnos con esas personas que hoy ya no están con nosotros, con nosotras. A veces pensamos que la distancia física es la que promueve mayormente la separación con estas personas porque físicamente ya no están con nosotros. Mas tenemos que tomar en cuenta que lo que más nos acerca con estas personas que ya no están en este mundo con nosotros es ese amor profundo que nos tuvimos en ese momento que compartimos de nuestra vida. Definitivamente sabemos que la vida es nacimiento y que la muerte es inevitablemente a la vida. Y que durante ese trayecto que se llama vida, hasta donde estas personas nos acompañaron, hemos compartido y compartimos muchas cosas en ese trayecto de la vida. Hasta que en algún momento llegó la inminente muerte. Vamos a tratar de conectarnos con esa persona o esas personas que en algún momento de nuestra vida perdimos y que hoy ya no tenemos. Recordando que más lejos de la distancia física, lo más importante es que la distancia que nos une a partir del amor y el cariño es así, es inquebrantable. Vamos a conectarnos e imaginarnos a esa persona o esas personas que se fueron, que ya no están con nosotros físicamente, que a veces decimos se nos han adelantado en ese camino de la vida que termina con la muerte. Vamos a imaginar, cerramos nuestros ojos profundamente, conscientemente, para que nos podamos conectar mejor. Vamos a imaginar que tenemos enfrente a esa persona, que tienen enfrente delante de ustedes a esas personas. Imaginémosla como nosotros quisiéramos siempre recordarlo durante toda nuestra vida. Con aquella imagen más satisfactoria que tenemos en nuestra memoria, en nuestros recuerdos de esa o esas personas. Tratemos de tenerlas ahí, de ubicarlas, ahí están con nosotros. Están ahí, nos están viendo, se están conectando con nosotros. Ya están ahí, ya las tenemos presentes en este momento. Hay momentos en que las despedidas no fueron posibles y posiblemente en este un momento donde no pudieron haber despedidas. ¿Qué quisiéramos en este momento decirles a esas personas que no fue posible decirle antes?
que no fue posible que nos avisaran que mañana, pasado mañana ya no iban a estar. Y no fue posible decirles lo que queríamos decirles. ¿Qué le hubiésemos querido decir a esa o a esas personas que ya no están aún con nosotros? ¿Qué le quisiéramos decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creemos nosotros que esas personas quisieran haber escuchado? Si hubiésemos tenido la oportunidad de decirles adiós, ¿qué le hubiésemos expresado? ¿Qué le hubiésemos compartido? Darle gracias por el momento compartido durante la vida, durante ese trayecto de vida que estuvieron con nosotros. Expresar gratitud por lo que pasó y lastimosamente decir qué pena lo que no pasó y qué pudo pasar. Lo que fue y lo que no pudo ser en ese momento. Es decir, expresar lo que quedó pendiente, lo que no se pudo decir. Lo que fue, lo que no pudo ser. Pueden ser tantas cosas. Una disculpa, un perdón, un te quiero mucho. Un gracias por todo lo que me diste en esta vida, que pudimos compartir. Cada una y cada uno de nosotros sabe qué es lo que le quisiese decir a esa persona o esas personas que no están en este momento con nosotros y que tenemos frente a nosotros en este momento. Pongamos nuestras manos en nuestro corazón, donde tenemos ubicado nuestro corazón, para que eso que queramos compartir y decir y eso pendiente de decir de lo que fue o no pudo ser, pueda salir desde el fondo de nuestro corazón. Ubiquemos nuestras manos en ese corazón. Desde ahí, ¿qué es lo que le vamos a decir y qué es lo que le vamos a compartir? Digámoslo en este momento. Ya lo hemos compartido. Hay que despedirse. Hay que despedirse en este momento. Demos un abrazo a esta persona o a estas personas para despedirnos en este momento. Damos un abrazo desde nuestro corazón que siente. Y nos despedimos. Para finalmente darnos un abrazo a nosotros mismos, a nosotras mismas, que también lo merecemos. Un abrazo fuerte. Muy fuerte hacia nosotros mismos. Poco a poco nos conectamos nuevamente acá y vamos abriendo los ojos
Y estamos nuevamente aquí, en este momento, en este tiempo, tratando de transformar ese dolor, ese sufrimiento en esperanza. Y en el ánimo de seguir adelante. Ok, ok, bueno. Eh, en otro espacio, obviamente, hubiese, la verdad, estos son actividades que se pueden hacer con el grupo de la familia, cuando se hacen, ¿verdad? Cuando realmente hay condiciones para hacer sesiones de grupo y poder compartir esas experiencias, que es muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces espero que hayan podido conectar y pues empezamos, continuamos, mejor dicho, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a compartir acá, déjenme nada más, ¿verdad? Ok. Me dicen los papás, como las colegas, cómo estamos ahí. Yo lo tengo en grande la pantalla para que lo puedan visualizar mejor, de tal manera que ahorita no los estoy visualizando necesariamente. Entonces, porque lo puse en grande para que se vea mejor. Me dicen cómo está ahí, jovencitas, y los papás y mamás que están por ahí. Por favor, me dan el norte, cómo estamos ahí, ¿se ve bien? Sí, en mi caso los aprecio bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente, estimados padres y madres de familia, colegas que estamos en este espacio de compartir. Pues vamos pues, a tratar de visualizar un poco mejor este tema del manejo de duelo. ¿Verdad? Escuchamos muchas cosas, orientaciones, sugerencias que son buenas en determinado momento, que son parte de, pero bueno, vamos a tratar de darle una, ¿verdad?, coherencia distinta al tema del manejo de duelo. Entonces, manejo de duelo en tiempos de COVID, ahí tenemos nada más el título, ya los papás ya saben, ¿verdad? Un poco nada más. Empiezo con estas dos frases que me parecen como muy relevantes y es a propósito del tema que nos convoca en este momento. Y la primera es de Pablo Neruda que dice, mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional. La muerte es la culminación de un ciclo llamado vida. Es el camino hacia lo inevitable de todo ser humano, ya que para ello se nace y por ende es la única cosa segura que tendrá o que tendremos realmente a lo largo de nuestra vida. El objetivo de este encuentro, de este compartir, de este departir psicoeducativo con ustedes es facilitarles algunos aspectos que puedan favorecer el afrontamiento del proceso de duelo con sus hijos, hijas, familiares, incluso algo que puedan aportar a amigos, a personas cercanas en este tiempo de pandemia COVID-19. En cualquier momento y en cualquier tiempo, obviamente es muy importante saber cómo debemos de proceder, qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que conocer sobre el tema de duelo en cualquier momento y en este tiempo. La situación de este momento, de este contexto que estamos viviendo, tiene sus propias particularidades y definitivamente que si el duelo de una u otra manera es un proceso que debemos vivir, que es complicado en algún momento, tomando en cuenta las condiciones, pues en este todavía se hace mucho más complicado porque
tiene algunas características que vamos a ver, que ustedes obviamente ya conocen, que solo las vamos a derivar, recordar y conectar, características que están vinculadas precisamente con el tema del aislamiento, con el tema del confinamiento y con la nula oportunidad que hemos tenido y que tenemos de compartir con los nuestros, con la familia, con amigos, con personas muy cercanas, ¿verdad? De compartir un momento tan importante como es la pérdida de un ser querido en este momento de pandemia. Ese es el contenido que que voy a desarrollar, ¿verdad? Al inicio creo que es importante, se me olvidó un poco el tema de las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración en el momento que yo estoy desarrollando la temática, no hay ningún problema, pueden abrir su micrófono y perfectamente pues escuchamos y compartimos. Si no, pues lo hacen al final, como ustedes lo deseen, por mí no hay ningún problema, cualquiera de las dos modalidades. Esto es lo que vamos a trabajar en este tiempo que vamos a estar por acá. De manera bastante general y rápida, obviamente, lo que es el duelo, las etapas de duelo, los mitos y realidades con relación al tema del duelo, el tema de las consecuencias que tienen que estar relacionadas específicamente con lo que son las distintas dimensiones de nosotros como seres humanos, que es donde se afecta precisamente, donde afecta precisamente el tema del duelo, y vamos a ver que el duelo es una situación que en algún momento puede ser traumática y que transversa toda la dimensión del ser humano, afecta, ¿verdad?, tanto la dimensión física como la dimensión cognitiva, afectiva, social, relacional, incluso la espiritual, ¿verdad? Entonces eso es importante conocerlo también y contextualizar. Estos 4 puntos son como puntos específicos que tienen que ver con el tema de poder contextualizar aspectos teóricos, si ustedes quieren, pero que es súper importante para poder entender los procesos de duelo, ¿verdad? Entonces, esta primera parte de los conceptos de manera general es lo que se llama como una intervención psicoeducativa en temas de duelo, es decir, cuando se está trabajando, ¿no?, en temas ya específicamente en contexto psicoterapéutico con personas, ¿no?, que han trascendido definitivamente el proceso de duelo y necesitan un acompañamiento profesional, ¿verdad? Entonces, una de las primeras intervenciones que se realiza es precisamente poder compartir a nivel psicoeducativo con, ¿verdad?, con la persona que tenemos ahí, el hecho de que pueda entender qué implica realmente un proceso de duelo, para luego conectarlo con su experiencia personal e individual, con lo que le llamamos la subjetividad. Luego vamos a, ¿verdad?, a conectarlo con duelo específicamente y COVID, ¿verdad?, que la gran característica que tiene estos duelos que estamos viviendo en este momento es precisamente el tema del aislamiento y el confinamiento, y es lo que definitivamente en algún momento ha complicado o complica algunos procesos de duelo. Aparte que estamos viviendo y se están viviendo duelos no solamente individuales, se están viviendo duelos colectivos. Hay familias donde seguramente ustedes saben y todos tenemos conocimiento donde la pérdida de un familiar ha sido no solamente una, sino han sido 2, 3 personas. Entonces estamos hablando de lo que se le denomina multiduelos o duelos colectivos, ¿verdad? Luego un poco, ¿verdad?, de manera general, qué hacer, el tema de los rituales, el tema del autocuidado y la importancia del acompañamiento en este momento. Y luego hacer referencia a algunas orientaciones también generales vinculadas con el tema de niños y adolescentes, que en este caso obviamente son precisamente la etapa del desarrollo donde están sus hijos e hijas, ¿verdad? Pero es importante, quiero enmarcar este tema, obviamente sí focalizarlo al final en niños y adolescentes, pero también hacerlo de manera general porque es algo que nos compete a todos y como adultos también tenemos que asumir este proceso y también tener nuestros propios procesos de duelo. Entonces, un poco en el aspecto del concepto de manera general, es pues todo el tema del proceso de duelo es una reacción normal, obviamente, ante la pérdida de una persona querida, un animal, un objeto, etapa o evento significativo. Hace tal vez algunos 10 años, no sé, tal vez 10, 15 años, el concepto de duelo estaba circunscrito específicamente nada más a la pérdida de otro ser querido o de otra persona. Los últimos estudios y obviamente la experiencia de nosotros como seres humanos
han dado pie a que el concepto de duelo trascienda no solamente a la pérdida de una persona querida con la cual tenemos un vínculo afectivo muy, muy fuerte, sino a otras, ¿verdad? A otras instancias, a otros seres vivos como un animal, puede ser un objeto, depende de una etapa de vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los niños y niñas pasan de la etapa escolar a la etapa de la adolescencia, pues son, ¿verdad? Son cambios importantes y estamos perdiendo, ¿verdad? Situaciones, aspectos significativos de nuestra etapa, de la etapa anterior, y vamos a trascender a otra etapa y se vive en procesos de duelo también cuando se pasa de un ciclo, ¿verdad? De vida a otro, o algunos eventos significativos, como por ejemplo hay duelos vinculados con los desastres naturales, hay duelos que están vinculados con el tema de las migraciones, o sea, al final lo importante y central en el concepto que se trabaja hoy día es el tema de la pérdida y que siempre esta pérdida esté relacionada con un aspecto muy significativo, vinculativo y afectivo, ¿verdad? Sea una persona, sea un animal, un objeto, una etapa o un evento significativo. Importante recalcar o subrayar acá que esta reacción es un sentimiento subjetivo, si bien es cierto, hay distintas, o sea, están descritas etapas por las que se pasa en el proceso de duelo, pues cada persona, cada ser humano, cada niño, niña, adolescente, adulto, joven, lo vive de manera muy personal, ¿no? Son reacciones que en algún momento se generalizan, pero son vivencias muy personales, ¿verdad? Eso es un aspecto muy importante. Por eso les decía que el duelo obviamente consta de varias fases o momentos que van desde la, ¿verdad? Desde la negación hasta, ¿verdad? La aceptación y resolución, y que de una u otra manera, pues un proceso de duelo, lo que le llamamos entre comillas normal, adecuado, diríamos, debería de pasar por cada una de esas fases. Pero también se documenta que las fases del proceso de duelo no necesariamente son lineales. Es decir, que en algún momento podemos, como decir, saltar de una etapa a otra. Hay personas que no pasan por ejemplo, por la segunda etapa, que es todo el tema del enojo. Hay otros que sí pasan en algún momento, tomando en cuenta las situaciones del entorno, ¿verdad? Pueden haber algunos retrocesos en la etapa de duelo y entonces no siempre, obviamente, se cursa por las distintas etapas de manera lineal, es decir, del 1, 2, 3, 4, 5. No siempre es así. Es definido desde la psicología como un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, obviamente, y que consiste principalmente en la adaptación emocional a esta, obviamente, cuando estamos hablando definitivamente de duelos que van cursando, ¿verdad?, de manera adecuada por las distintas etapas. Es decir, al final, lo que se pretende cuando se concluye con la última etapa de duelo es precisamente la adaptación, ¿verdad?, a la pérdida, el tema de la adaptación a nuevos roles y la adaptación a nuevas responsabilidades y a saber de que tenemos que hacer cambios en nuestra vida ahora que esta persona ya no está. Entonces, al final, la última etapa es como la etapa de salida y decir, ¿verdad?, he pasado por este proceso y puedo seguir adelante en mi vida, ¿verdad? Entonces, pero otras personas no necesariamente lo viven así. También en algún momento se habla de precisamente cuánto va a durar, ¿verdad? Todas esas reacciones, toda esa sintomatología que de una u otra manera está escrita al tema del duelo en general. Entonces, es realmente, es como es una vivencia subjetiva, es difícil poder establecer un periodo, ¿verdad? Recuerdo a alguien una vez decía, yo quiero que usted me diga cuánto esto me va a durar, quiero que me diga el tiempo que yo voy a tener. Entonces es muy difícil. Primero, sí, o sea, obviamente es difícil saber, ¿verdad?, cuánto tiempo va a durar, porque definitivamente las primeras etapas son las etapas donde hay mayor, ¿verdad?, hay mayor sufrimiento, hay mayor dolor, hay mayor tristeza, hay mayor desesperanza. Y entonces en determinado momento, obviamente, son emociones que no son tan satisfactorias y obviamente queremos que ya no estén, ¿verdad? Queremos que no nos acompañen. Entonces es difícil decir
La literatura, ¿qué es lo que dice? Imagínense, la literatura habla como un mínimo de 6 meses y habla que pueden haber duelos inclusive que se pueden posponer o postergar hasta los 2 años inclusive, ¿verdad? Hay como una, y cada persona obviamente, como les decía anteriormente, tiene su momento, tiene su tiempo y tiene su espacio para poder procesar el tema, ¿verdad?, de la pérdida en este caso. Hay 4 aspectos muy centrales que es importante que los tengamos presentes, sobre todo cuando tenemos niños y niñas, más que todo porque a los adolescentes integran el concepto de muerte, obviamente más como los adultos y jóvenes, pero los niños, sobre todo los menores de más o menos de 7 años, ¿verdad? En el ciclo vital, pues el concepto de muerte, tomando en consideración las características del proceso de pensamiento que tienen, que es un pensamiento más concreto, las cosas son sí o son no, son de un lado, son del otro, o sea, todavía, ¿verdad? Ahí está todo lo que se le llama la plasticidad neuronal, el cerebro está, ¿verdad?, todavía creciendo, desarrollándose, entonces todavía está ampliándose y en ese sentido el pensamiento es muy concreto, ¿verdad? Entonces para ellos es más difícil, por decir así, poder entender lo que está pasando, poder entender que una persona ya no está con nosotros. Entonces es muy importante estos 4 aspectos y conceptos centrales que tienen que ver específicamente con el tema de la muerte. Y es el tema de la irreversibilidad, el tema de la irrevocabilidad, el tema de la inevitabilidad y el tema de la causalidad, entendiendo la irreversibilidad con el tema de que la muerte es permanente, ¿verdad? Es permanente. El tema de la irrevocabilidad, que toda función definitivamente se detiene con el tema de la muerte, ¿verdad? Dejamos de funcionar, dejamos de existir. El tema de la inevitabilidad, ¿verdad? Es el tema de que la muerte es universal, que eso no solo me sucede a mí ni al de lado, le sucede a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo y de este planeta. Y obviamente el último concepto, que es el de la causalidad, que a veces también es muy complicado para los niños. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está? Entonces, son conceptos bastante, como ustedes pueden ver, abstractos, y definitivamente por eso a veces los más pequeños es más difícil que puedan entender y comprender el tema de la muerte. Bueno, de manera bastante muy rápida y general, el concepto de muerte en las etapas de desarrollo. La etapa preescolar, que en algún momento está concebida en el intervalo de 3 a 7 años, como les decía, me adelantaba, la característica del pensamiento de los niños en la etapa preescolar y niñas es del pensamiento concreto, ¿verdad? La muerte la conciben, ¿no?, contraria, fíjense bien, a los conceptos que acabamos de ver como algo temporal y irreversible. Ha muerto, ¿verdad? Por ejemplo, entonces los niños ahí consideran que la persona va a regresar en algún momento, ¿verdad? Que esto no es permanente, que solo es por un momento. Entonces ellos lo conciben desde esa perspectiva. Entonces es muy importante frases concretas como estas, porque recordemos que el pensamiento es concreto. Por ejemplo, ha muerto, ya no lo volveremos a ver, que vamos a ver más adelante que uno de los aspectos muy importantes es precisamente el tema de responder a las preguntas siempre de acuerdo a la etapa de desarrollo y con honestidad y con la verdad. Obviamente, o sea, con la honestidad y verdad, obviamente, dentro de la información que ellos puedan entender y comprender. La edad de 7 a 8 años es la edad escolar, ¿verdad? Ya ellos empiezan a entender, ya empiezan a comprender definitivamente bastante estos 4 conceptos importantes que mencionábamos anteriormente, el tema de la irreversibilidad, el tema de la irrevocabilidad, el tema de la inevitabilidad y el tema de la causalidad. Ellos ya empiezan a entender que la muerte es un evento final y empiezan a entender explicaciones más simples y más honestas, pero ya podemos hablarles un poco más de que la persona ya no va a estar, que se ha ido, que ya su cuerpo ya dejó de funcionar, que obviamente no va a regresar, y ellos ya tomando en cuenta que ya se empieza a trascender del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, ya pueden comprender de una manera más clara, ¿verdad? Con palabras sencillas, que la persona ya no va a estar con nosotros. Estos 4 conceptos importantes. Asegurarse, una cosa muy importante es asegurarse que realmente el niño o la niña está comprendiendo realmente
lo que le estamos diciendo y es muy importante, entendiste, comprendiste, te lo vuelvo a explicar, hay algo que no entendiste, porque a veces reaccionamos y decimos, bueno, ya te expliqué, ya te dije, y como por ejemplo, queremos evitar obviamente conectar con las emociones y los sentimientos, porque también nosotros obviamente estamos sufriendo, ¿verdad? Nosotros también tenemos ese dolor y esa tristeza, entonces lo que queremos en algún momento es evitar y no conectar, y entonces, bueno, ya te dije, ya te entendí, ya nos vamos y a acostarse y punto, ¿verdad? Entonces, es la importancia de, en estos contextos y en cualquier otro también, de siempre responderle a los niños debidamente, ¿no? Porque muchas veces les decimos sí, no, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pues porque soy tu mamá o tu papá y yo digo que sí y punto, y digo que no y punto. Siempre es importante las explicaciones, por muy concretas que sean, pero tenemos que regresarles la información. Súper importante el tema de la validación de las emociones, tanto obviamente en la etapa anterior, pero más en esta, porque es donde los niños más se conectan con ellos y entonces en ese momento es muy importante, es válido que decirles que es válido que estés triste, es válido que llores, es válido que sintas que estás sufriendo, que la persona te hace falta. Y es muy un momento importante también para compartir, porque a veces tenemos temor de decirles a los niños y niños, yo también estoy triste, yo también estoy sufriendo, ambos estamos sufriendo, ¿verdad? Entonces es muy importante validar las emociones de ellos, pero también validar las emociones nuestras. Y no tenemos que tener temor de decirles y de compartirles que nosotros también estamos tristes. El tema de la culpa, muchas veces los niños en algún momento, en esta y en la etapa anterior también, pueden pensar, ¿verdad?, de que la persona ya no está porque ellos se portaron mal, porque ellos contestaron mal, porque ellos estaban saliendo mal en la escuela, ¿verdad?, por cualquier otra situación externa que hayan tenido, ¿verdad?, con la persona, y entonces ellos pueden pensar que la persona ya no está y que es culpa de ellos. Entonces es súper importante aclarar ese tema, ¿verdad?, con relación al proceso. En los adolescentes, pues bueno, obviamente ya ellos tienen una comprensión muy, muy completa de lo que es la muerte, de los aspectos que mencionamos anteriormente. Lo que pasa con los adolescentes es que por su etapa de desarrollo se resisten mucho al tema de la expresión emocional, lo digo de manera general. Obviamente, tomando en cuenta las características de personalidad, hay adolescentes que obviamente conectan bastante bien con sus emociones, pero de manera general tienen más dificultades, obviamente, de vincular, ¿verdad? Y se resisten un poco más. Entonces, en ese sentido, es con ellos más el tema de la validación, el conectar y el vivenciar. Eso de manera muy general. Obviamente podríamos trascender un poco más ahí, pero hay que avanzar, ¿verdad?, en la temática. Aquí están las etapas y las fases. Tal vez ustedes, si se han documentado en algún momento, ya las conocen, ya las han revisado tal vez de pies a cabeza. Y bueno, al final, ¿cuál es la función que tiene el poder trascender por estas etapas y fases? Pues aprender a aceptar la pérdida, aprender a afrontar las emociones no satisfactorias, aprender a afrontar los cambios que conlleva la pérdida y obviamente finalmente aprender a continuar con la vida. Entonces el proceso de duelo pasa, ¿verdad?, por esos aprendizajes, ¿no? Al final, desde la aceptación hasta obviamente el aprender a continuar con la vida eh, sin la presencia de la persona, ¿verdad? Sabemos que es difícil, porque siempre estamos conectando en determinado momento y se los digo por vivencia, obviamente personal, no solamente desde el punto de vista de la teoría, se los digo por vivencias personales, ¿verdad? Yo, en mi caso, yo ya no tengo a mis padres en este momento de mi vida. Mi mamá murió hace 4 años, mi papá hace 7 meses, entonces este trascender, ¿verdad? Este transitar por estas etapas son súper importantes para poder asumir y aprender a continuar con la vida, ¿verdad? Porque si realmente asumimos, realmente compartimos y realmente sentimos y realmente vivimos realmente el proceso de duelo con los que están nosotros mismos, obviamente primero, y con los que están a nuestro alrededor, eso nos permite avanzar, evitar, negar, ¿verdad? Disociar no es lo más sano para trabajar los procesos de duelo. Yo siempre hago una analogía con el tema, por ejemplo,
de una herida física, ¿verdad? Y yo digo, o sea, una herida física, antes de poder sanar esa herida, tiene que arder, ¿verdad? Esa herida tiene que doler, tiene que sentirse profundamente, ¿verdad? Para que pueda sanar. Y la herida está ahí, obviamente, es parte de nuestro cuerpo, ahí está, es parte de la historia de nuestra vida, de nuestras anécdotas, de las cosas que nos sucedieron en nuestra vida, pero, ¿verdad? La integramos, ¿verdad? Pero obviamente ya no duele de la misma manera, ¿verdad? Ya vivimos con mayor esperanza y hay menor dolor. No quiere decir que en algún momento de nuestra vida nosotros conectamos y de repente hay algo que nos conecta con esa persona que ya no está, los aniversarios, alguna canción que escuchemos, algo que le gustaba. Y qué bueno que conectamos en ese momento, conectamos, asumimos, pero seguimos. Pero obviamente es trascender, ¿verdad? Es trascender y es transitar por todas estas etapas que sabemos que no es fácil, no es fácil, lo sabemos, ustedes han experimentado, ¿verdad? Yo he también experimentado, todos en algún momento de nuestras vidas lo hemos experimentado y es un proceso, ¿verdad? Y no podemos decir, dígame cuándo esto va a terminar, porque tenemos que vivirlo, ¿verdad? Para poderlo procesar, para poder aprender a continuar con la vida. Entonces las etapas son esas, negación, que al principio es que, bueno, esto no ha sucedido, esto no puede estar sucediendo, esto no es posible, no ha sucedido, no ha pasado nada, y no, ¿verdad? No logramos integrar, no logramos, ¿verdad? Hacer nuestro que la situación sí es real, que ha sucedido, y entonces es como la primera reacción, ¿verdad? La negación. La segunda es la ira. No todas las personas pasan, no todos los niños y niñas también y adolescentes pasan por la ira. Hay algunos, bueno, sí se transita, pero hay algunas personas que no la pasan, ¿verdad? Que no pasan por ese proceso, por esa segunda fase, perdón, que es la ira, ¿verdad? Esto no es posible, estoy enojado, no puede haber sucedido, ¿verdad? Me molesta, porque se fue, no tenía que haber seguido en este momento más importante, porque se fue, e incluso, ¿verdad? Cuando hay creencias religiosas empezamos o se empieza, ¿verdad? A tener una discusión fuerte, ¿verdad? Con el de arriba y decir qué pasó, por qué no te acordaste de mí, podemos tener incluso alguna, ¿verdad? Alguna discusión, ¿verdad? Con un ser superior en el cual creemos y confiamos. Entonces, hay mucho enojo, después de que aceptamos hay mucho enojo. Luego está la tercera, que es la negociación, que es donde creemos que al final, bueno, ¿verdad? Ya pasó la negación, ya nos enojamos, al final creemos de que todo va a seguir igual, de que al final no va a pasar nada, ¿verdad? Y hacemos como esa negociación con nosotros mismos y con el entorno y todo va a estar igual, pero sabemos que no es así, que no va a estar igual. Hay cosas que se tienen que modificar, que tenemos que mover y que definitivamente va a empezar, ¿verdad?, a embargarnos el dolor, la tristeza, la desesperanza, que es lo que conduce a la siguiente etapa, que es lo que se denomina la depresión reactiva. ¿Por qué es una depresión reactiva? Porque es una sintomatología depresiva que está asociada específicamente a el tema de la pérdida, ¿verdad? Cuando es una depresión general, un trastorno depresivo, una entidad, ¿verdad? Una depresión instaurada, está asociada con cualquier situación externa específicamente. En el caso del duelo, esta sintomatología depresiva específicamente con relación a la pérdida. Hay algunas personas que dicen duelo es igual a depresión. No, no es igual a depresión. Hay una fase del duelo que se torna depresiva, que es precisamente esta cuarta fase, y es una fase como bien medular, bien troncal en el proceso de duelo, porque es donde realmente tenemos que, ¿verdad?, conectarnos precisamente con esas vivencias, con esas emociones, como dice ahí, no satisfactorias, es decir, y que son obviamente fundamentales, aunque no sean satisfactorias, ¿verdad? Entonces, esa tristeza, ese dolor, esa desesperanza, ¿verdad? Eso que queremos estar, que lloramos mucho tiempo, que, que no queremos conectarnos en ese momento, obviamente, con situaciones de la persona que ya no está,
que queremos estar encerrados mucho tiempo, que no queremos hacer las cosas que hacíamos normalmente, que no seguimos haciendo todas aquellas actividades y situaciones que eran muy satisfactorias. Y entonces entramos en esa etapa, ¿verdad? Donde hay que, yo lo digo, hay que abrazar fuerte, fuerte ese dolor y esa tristeza para después irla soltando. No hay que evitarla, no hay que ser evasivo, ¿verdad? La gente dice, no estés sufriendo, no lloré, sé fuerte. No, frases completamente inadecuadas. ¿Por qué voy a ser fuerte si es una pérdida importante en mi vida? ¿Por qué no voy a expresar mi dolor y mi tristeza, verdad? Y entonces, contrario a eso, es adelante, expresa, vive tus emociones, vive tu dolor, vive tu tristeza. Entonces, cuando abrazamos mucho, mucho esa cuarta fase que tiene que ver con todo, ¿verdad? Esa situación muy negativa, entonces definitivamente ahí ya, ¿verdad? Cuando realmente lo abrazamos fuertemente, ¿verdad? Una manera, ¿verdad? Una analogía, entonces lo podemos ir soltando, ¿verdad? Y podemos empezar a hacer otras cosas también, además de seguir conectando con nuestro dolor. Y es que en algún momento esto de poder empezar, ¿no?, a conectar con otras vivencias que sean más positivas, hay algo que aparece en un documento por ahí que me gustó mucho, y es que se hablaba de los procesos de duelo. Cuando estamos viviendo un proceso de duelo, decía, somos un equilibrista emocional. ¿Por qué somos un equilibrista emocional? Porque tenemos que conectarnos con emociones, ¿verdad?, no tan satisfactorias, pero también tenemos que empezar a conectarnos con emociones satisfactorias y hacer cosas que realmente nos hagan sentir mejor. Pero una vez que hemos abrazado mucho ese dolor y esa tristeza, entonces a eso se le denomina el equilibrista emocional, es decir, poder, ¿verdad?, empezar a hacer un equilibrio entre ese dolor y esa tristeza y empezar a hacer cosas, ¿verdad?, más satisfactoria. Y por último, en el momento que estamos en ese equilibrio, entonces empezamos, ¿no?, a aceptar y empezamos a, como se dicen, a resolver y a aprender y a afrontar cambios que conlleva esa pérdida, como dice ahí, y aprendemos a continuar, obviamente, con la vida. Entonces voy a ir un poquito, bueno, y esto es un esquema que tiene que ver precisamente con una posición teórica con relación al tema del duelo, y es que definitivamente el tema del duelo tiene que ver con dos aspectos muy importantes, y por eso se llama un modelo dual del duelo. Es que el duelo tiene dos cosas importantes: uno es procesar la pérdida y otro es el proceso orientado a la restauración, a esa última fase que es la vida continúa y tenemos que seguir adelante. Entonces estamos en esa oscilación, ¿verdad? Por esa oscilación de la vida cotidiana. Estamos, ¿verdad?, por un lado, enfrascados en vivir nuestras emociones, ¿verdad?, no tan satisfactorias al máximo, como dice ahí, sentir tristeza, angustia, soledad, ¿verdad?, el aislamiento y todo lo que implica ir procesando la pérdida. Pero también está el otro elemento, como les decía, a propósito del equilibrista emocional que les decía, ese proceso orientado a empezar a restaurar nuestra vida, hacer cosas, ¿verdad?, con relación a la pérdida y empezar, ¿no?, a crear, como dice ahí, nuevas rutinas o algunas rutinas que ya existían y que nos pueden servir, y hacer planes para seguir adelante, ¿verdad? Entonces ese modelo un tanto dual que está relacionado obviamente con el tema del proceso del duelo y el tema obviamente de la restauración. Mitos y realidades con relación al duelo es importante para tener esa plataforma conceptual, por decirlo así. Lo voy a decir, ¿verdad?, un poquito, voy a ir avanzando un poquito más rápido. Yo sé que es que el tiempo no nos come mucho, pero bueno. ¿Cuáles son los principales mitos que de una u otra manera se escuchan o leemos o vemos o la gente dice con relación al tema del duelo? El duelo se resuelve en un año, dice. Entonces, un año es específicamente para eso. Ya les decía, ¿no? O sea, el duelo no tiene necesariamente, tiene un intervalo, como les digo, ¿verdad?, desde el punto de vista
de la literatura habla de 6 meses, incluso hasta 2 años, en dependencia del funcionamiento de la persona, obviamente, ¿verdad? Porque un aspecto importante para poder ir midiendo, ¿verdad? Realmente si la persona va cursando por las distintas etapas y el proceso de duelo va cursando precisamente al tema de la restauración, es precisamente la funcionabilidad de la persona, ¿verdad? En las distintas áreas, ¿verdad? Es decir, si son niños y niñas y adolescentes que se están volviendo a conectar, por ejemplo, con el tema académico, que están volviendo pues a jugar, están haciendo, ¿verdad? Las actividades que solían hacer. Entonces estamos viendo que el duelo está cursando de manera funcional. Si nosotros, ¿verdad? Como adultos, ¿verdad? Estamos integrándonos nuevamente a lo que solíamos hacer, al trabajo, estamos empezando a retomar nuestras vidas, entonces estamos viendo que el duelo está avanzando de manera positiva. Pero entonces esos son tiempos importantes, que es como decíamos anteriormente, el tema de la subjetividad y el tema de cómo cada quien vive su proceso de duelo. Entonces, bueno, no necesariamente se resuelve en un año, es igual a la depresión, ya se los mencionaba, no es igual a la depresión, tiene una etapa, que es la cuarta etapa, como le explicaba anteriormente, que es la depresión reactiva, es una etapa, no es que el duelo es igual a depresión. Los hombres, dice, lo llevan mejor, dice, se recuperan antes. No es que se recuperen antes necesariamente, lo que pasa es que históricamente, obviamente, pues a los hombres, hablando de hombres, ¿verdad? Sexo masculino, se ha, ¿verdad?, establecido que el tema de las emociones tiene que ver con nosotros las mujeres y entonces obviamente pues al final ellos lo resuelven mejor. No lo resuelven mejor, a veces se limitan mucho, evitan mucho, reprimen mucho ese tema de la vinculación y expresión emocional porque en algún momento, tomando en cuenta, ¿verdad?, las estructuras de pensamiento, ¿verdad?, que hay, se puede pensar o decir, bueno, si yo estoy llorando, entonces yo tengo que ser fuerte para todos los de mi familia, y si yo lloro y soy expreso, entonces yo tengo que estar siempre inquebrantable, ¿verdad? Cuando realmente el tema de la expresión de las emociones es súper importante, ¿verdad? Dentro del tema de la salud mental en general y obviamente de la salud mental emocional. Entonces, no necesariamente es así. Yo creo que a veces no la llevan, entonces o sea, no tan bien definitivamente, porque hay muchas limitaciones desde el punto de vista emocional. Las personas jóvenes y los niños la llevan mejor. También pensamos que por el proceso de desarrollo, que los niños no se dan cuenta, que los jóvenes se integran rápido a otras actividades y que esto al final no pasa nada. No hay que decirles nada, no hay que estarles recordando, no hay que estarles diciendo, porque realmente ellos están muy bien. Siempre es muy bueno estar pendientes y atentos de cómo están llevando ese proceso y vincular y conectar. Lo mejor que se puede hacer es pasar la página y orientar la vida. Que sí, orientamos la vida, asumimos nuevos retos, nuevas responsabilidades, eh, tratamos de que la vida siga adelante, pero no es pasar la página y olvidar la persona, esas personas súper importantes y significativas en nuestra vida, pero van a estar presentes siempre, siempre en todos los momentos de nuestra vida. A través de muchos aspectos van a estar presentes. Lo que pasa es que el dolor se minimiza, el recuerdo es a veces incluso puede resultar satisfactorio, pero no es pasar la página, ¿verdad? Eso es parte de la historia de nuestra vida. Nuestras pérdidas son parte de la historia de nuestra vida. Lo que pasa es que están ahí, ¿verdad? En ese antes y no en el hoy, ¿verdad? Y no es necesariamente en lo que vamos a hacer más adelante, pero van a estar siempre presentes y no es pasar la página. La gente dice, no, ya no estés pensando en eso, ya no. O sea que lo pensamos desde otra perspectiva, lo pensamos desde otro momento y nos conectamos desde otro momento. Por ejemplo, ahorita que hicimos esa actividad inicial, o sea, obviamente yo estoy con ustedes, la estoy dirigiendo, pero se los comparto, yo también empiezo a hacer el ejercicio y empiezo a conectar, ¿verdad? Con estas personas tan significativas en mi vida. Y entonces hoy ese recuerdo bonito con estas personas importantísimas en mi vida fue hoy. Y es un recuerdo, no estoy pasando la página, oriento mi vida, sigo adelante, pero siempre tengo en algún momento de mi vida o del día, ¿verdad? Porque es diario muchas veces a veces, entonces conectar, ¿verdad? Entonces no es pasar la página es como que queremos esconder, ¿verdad? Tenemos ahí una maceterita y queremos echar algo ahí, ponerle tierra encima, no.
hay que vivir, hay que vivenciar, porque eso en algún momento va a volver a salir. Son asuntos que se le llaman inconclusos si no los trabajamos. Las etapas, y por último, ¿verdad? Un último mito, obviamente, pues las etapas del duelo dice son lineales, tenés que pasar por uno, dos, tres, no, ya les he explicado. O sea, puede haber, ¿verdad? Personas pueden pasar de manera lineal, pero hay otros que no, ¿verdad? Puede ser de que hayan avances y retrocesos, y no es malo los retrocesos, sino porque implica que tenemos que trabajar algo más en esa etapa. Entonces, eso, ¿verdad? Los mitos versus lo que les estoy diciendo, la realidad. Avanzo. Eh, el tema del duelo afecta definitivamente todas las áreas, todas las dimensiones de nuestra vida como seres humanos, ¿verdad? Transversa la parte física, emocional, cognitiva y incluso la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, a nivel físico se van a presentar una serie de sintomatologías que están afectadas, que están relacionadas, perdón, precisamente con el tema más que todo del cuerpo, es decir, cuándo se puede empezar a somatizar. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, bueno, ahí pueden haber sensaciones de vacío en el estómago, los famosos nudos en la garganta, se queda en la boca, hasta alteraciones de sueño y alimentación, ¿verdad? Pueden haber dificultades de dormir, de alimentarse, la famosa sensación de opresión en el pecho, ¿verdad? Que hoy tiene una significancia a veces muy importante, ¿verdad? Sobre todo con el tema de sintomatología COVID, por ejemplo, las molestias estomacales, las palpitaciones, las cefaleas, la falta de energía. En algún momento pueden haber reacciones físicas muy individuales, es decir, que no necesariamente son estas que están acá, ¿verdad? Cada quien tiene, cada quien tiene reacciones corporales, ¿verdad? Muy personales, muy específicas. Y son bien importantes, fíjense bien, porque a veces creemos que eso no tiene nada que ver o que eso no, o sea, hay dos libros súper importantes que tienen que ver precisamente con el tema del cuerpo, a propósito de lo físico. Hay una que dice, el cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo no miente, es decir, el cuerpo nos está diciendo qué es lo que está pasando con nosotros, tenemos que escucharlo más, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Bueno, la emocional, que es bien medular dentro de los procesos de duelo, es el tema, ¿verdad? De los sentimientos de tristeza, de enojo, miedo, culpa, soledad, ansiedad, impotencia, ignorancia, desesperanza, preocupación, y en algún momento, ¿verdad? Puede estarse percibiendo como un alivio, como una liberación. Dentro de la parte cognitiva podemos tener dificultades, por ejemplo, nuestros niños, niñas y adolescentes, obviamente nosotros también, dificultades para concentrarnos, para atender, falta de interés por cosas, puede haber confusión y en algún momento pueden presentarse problemas de memoria, todos asociados obviamente a la situación vivida. Conductual, el aislamiento social, la hiperactividad en los niños, niñas se puede presentar, el retraimiento, la impulsividad. Hay alguna literatura que dice que en el tema de los niños las reacciones conductuales son bastante exacerbadas, o sea que a través de eso se puede expresar el tema del duelo. Y un aspecto que debemos de considerar, ¿verdad? Y es que el tema de la depresión, a diferencia de los adolescentes y los adultos, que se presentan más con sintomatología más internalizante, es decir, el tema de la tristeza, el enojo, ¿verdad? La soledad, la ansiedad, con los niños y niñas es más sintomatología externalizante, es decir, hiperactividad, ¿verdad? Impulsividad, agresividad, es más lo exterior. Entonces, en algún momento, muchas veces podemos decir, no, está tranquilo, de repente contesta mal, de repente, ¿verdad? Pero sigue siendo hasta más inquieto, hasta juega más y demás. Ojo, ¿verdad? O sea, los niños se puede manifestar la depresión a partir, ¿verdad? De la sintomatología externalizante, como les digo, ¿verdad? A través de la conducta exterior. Lo último, ¿verdad? Es lo espiritual, porque en algún momento se pueden replantear las propias creencias, la idea de trascendencia, se puede llegar a pensar, a cuestionarse a sí mismo y pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Y entonces empezarse a cuestionar un poco incluso el tema de las creencias más allá, ¿verdad? Avanzo, veo que no han tenido ahorita preguntas, inquietudes. Ok, entonces sé que con el tiempo estamos un poquito ajustados, muchachas, pero creo que podemos terminar, ¿verdad? Ok, vamos a contextualizar el duelo precisamente en este contexto que estamos viviendo.
toda esta situación que hemos explicado anteriormente se viene a complejizar precisamente por las características que tiene el duelo en este momento por situación pandemia COVID. Y es que el duelo en este momento se ha estado viviendo, ¿verdad?, en aislamiento, en confinamiento, lo que implica que nos hemos limitado a desarrollar todas aquellas actividades y rituales que en algún momento desde nuestra cultura, hablemos de cultura Nicaragua, hacemos con relación a nuestros deudos, con relación a nuestros muertos, y que forman parte inclusive de ese primer elemento importante para poder empezar a procesar el duelo. El tema del acompañamiento, el tema de recibir la visita en casa en el momento que estás, ¿verdad? Trabajando tu dolor y tu tristeza. El tema de estoy aquí, te acompaño, estoy presente, ¿verdad? El tema de el hecho de inclusive estar con la persona y poder, ¿verdad?, despedirse, aunque ya la persona no está en este mundo, obviamente, pero muchas veces se hace el tema de precisamente de estar con la persona, ese espacio muy íntimo, ¿no?, que tenemos cuando una persona se nos va en tiempos regulares, por decir así, poder tener ese momento de recogimiento de la familia íntimo como un primer momento. Estimados padres de familia, del tema de vestir a la persona, ¿verdad?, que se nos ha ido. Son desde ahí, son actividades y aspectos súper importantes para empezar a trabajar y a procesar ese duelo. Luego, definitivamente, trascendiendo al tema de la vela, por ejemplo, otro ritual súper importante que nosotros, ¿verdad?, tenemos en nuestro contexto y en nuestra cultura, el tema del acompañamiento de las personas significativas, queridas y muy cercanas a nosotros nos acompañan y están ahí, las cercanas y las no tan cercanas, cuando decimos, mira, vino tal persona, viste qué tal nos acompañó. Entonces, ese proceso de estar acompañado, de ese proceso que tiene que ver con el apoyo social es súper importante en los procesos de duelo, y definitivamente en este contexto sabemos que no lo estamos viviendo definitivamente, ¿verdad? Y sabemos de una u otra manera que estas son situaciones que se escapan de nuestro control y que a veces tienen que ver, como dice ahí, con el tema de la culpa, y decimos, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudimos hacer? ¿Por qué no estuvimos ahí? Yo debía estar ahí. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema, ¿verdad?, de los rituales, que es súper importante, y el acompañamiento. Entonces, no hay cuidado, ¿verdad? No hay acompañamiento, no hay despedida, ¿verdad? Desde esa perspectiva hemos paliado, ¿verdad?, el tema de la despedida con otros rituales, obviamente, que se han estado haciendo y que debemos de continuar haciendo definitivamente, ¿verdad? Mientras en algún momento podemos, ¿verdad?, despedirnos de otra manera. Perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada, sostenida, miren, por abrazos, por miradas compasivas, por palabras de cariño, ¿verdad?, por respetuoso silencio, porque a veces solamente hay una persona que llega y nada más no dice nada, solo te dice con la mirada, aquí estoy, ¿ya? Todo esto hace que no nos sintamos solos ante el dolor. Entonces, en este momento, en algún, valga la redundancia, nos hemos estado sintiendo solos precisamente por este tema del aislamiento. Bueno, y a eso se le suma lo que ya hablamos, los síntomas físicos, cognitivos y conductuales, y el tema de la culpa, ¿no? O sea, ¿qué podía haber realizado y no hice? ¿Será que tenía que haberlo llevado antes o no al hospital? ¿Será que tenía que haber llamado antes al médico y se hubiera salvado? Y empieza, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, el rebobinar con el tema de la culpa, porque precisamente está relacionado con todos esos rituales y con todas esas situaciones tan importantes en procesos de duelo que no estamos haciendo precisamente por el tema del aislamiento y el tema de los no contactos, obviamente. Pero claro, tenemos que estar claros que son situaciones definitivamente que escapan de nuestro control, pero eso no quiere decir pues que en algún momento nos sintamos de esa manera. Estamos teniendo duelos colectivos, lo mencionamos anteriormente, es otra característica, duelos familiares, duelos múltiples, ¿verdad? No solamente una pérdida, estamos teniendo múltiples pérdidas, y no solamente circunscritas a la familia específicamente,
Por ejemplo, cuando hablamos de duelos colectivos que nos tocan de una u otra manera, que no lo habíamos vivido desde esa perspectiva. En mi caso, he tenido conocimiento de muchas colegas, ¿verdad? Mucho más jóvenes que yo, estudiantes muy jóvenes, ¿verdad? Colegas también, o sea, que se han ido y entonces es como bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, que el duelo nos ha tocado de una u otra manera, ¿verdad? En este contexto. No se permite a los familiares de las personas enfermas, ¿verdad?, estar en el hospital o en cuidado intensivo. Hay una hora específica para dar una información y nada más. O sea, hemos tenido obviamente pérdidas de personas que vieron a sus familiares salir de casa y no los volvieron a ver nunca más, porque precisamente viene el tema de los ataúdes sellados, o sea, las personas salen de ahí, o sea, en el ataúd no se pueden ver, no hay conexión, no hay despedidas y no hay rituales, es directamente el tema, ¿no?, desde el hospital al cementerio, un responso en algún momento desde el punto de vista del catolicismo tal vez, pero los entierros tradicionales y todos esos rituales, como les decía, vinculados con el tema del duelo, definitivamente no están, ¿verdad? No se están dando y eso se están viendo afectados, como dice ahí, no hay despedida. Ya me recuerdo a alguien, y este era un niño que decía, es que no le pudimos decir adiós, no se fue, no se me olvida, no se fue con dignidad, él lo entendía desde esa perspectiva y es el hecho de todo lo que tendría que haber pasado y todo lo que esta persona tenía derecho, ¿verdad?, de tener y no lo tuvo, ¿verdad? Entonces hasta eso se empieza a cuestionar en estos tiempos de pandemia y duelo COVID. Entonces no hay despedidas, no hay entierros tradicionales, no hay rituales de duelo tradicionales, ¿verdad? Obviamente se está peleando con otros tipos de rituales que es importante, ¿verdad?, hacerlo para poder minimizar el dolor y la tristeza y considerar de que realmente la persona se fue con una despedida adecuada, ¿verdad? Bueno, ya les dije lo de los ataúdes sellados, los funerales están limitados a un pequeño número de familiares, ¿verdad? Y ceremonias breves si en algún momento se da, ¿verdad? Y hay una restricción definitivamente del apoyo social, que es súper importante. Digo restricción y lo pongo vivencial porque si bien es cierto, hemos estado utilizando las redes definitivamente, que han sido de gran ayuda definitivamente para poder conectar, para poder vincular, que ha aportado definitivamente el apoyo social desde el punto de vista de la vivencia, desde el punto de vista estoy aquí, te abrazo, estoy con vos, ¿verdad? No la va a sustituir, ¿verdad?, bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso es otro aspecto súper importante que está de una u otra manera limitando en determinados momentos los procesos de duelo. Ok, ¿qué hacer? Rituales, autocuido, y aquí pues ya me había adelantado al tema del equilibrista emocional y es el poder, ¿verdad?, integrar, ¿no?, en la expresión tanto de emociones no satisfactorias como de emociones satisfactorias, ¿verdad? Entonces, bueno, los rituales de despedida, que cómo podemos, ¿verdad?, de una u otra manera paliar o compensar de alguna u otra manera y qué puede aportar. ¿No? Por ejemplo, el tema de las cartas, que definitivamente desde la psicología es una técnica que es una técnica narrativa, ¿verdad? Pero cuando es terapéutica es cuando realmente se trabaja la carta en un contexto terapéutico, obviamente. Pero el tema de la liberación y el poder decir adiós y el tema del acompañamiento, pues una carta es súper importante. Una canción, transmisión en tiempo real, o grabación, ¿verdad? Del tema de, por ejemplo, del momento del entierro, donde solo hay 2 o 3 personas. Entonces, hay algunas, ¿verdad?, familias que han utilizado, ¿verdad?, el tema de la tecnología para transmitir en tiempo real, sobre todo con las familias que no, bueno, con las de aquí obviamente también y con familias que están fuera del país, ha sido algo que ha paliado y ha ayudado a estos procesos. El diario de las vivencias diarias, valga la redundancia, con niños y adolescentes, incluso con nosotros también, el poder escribir cómo nos vamos sintiendo cada día y eso es un aspecto importante que aporta a procesos de recuperación y al tema de vincular con las emociones y los sentimientos.
el rincón del recuerdo, ¿verdad? O sea, hacer un espacio eh, ajustado, ¿verdad? Ajustado a poder, ¿verdad? Tener ahí, ¿verdad? Aspectos importantes que nos puedan vincular con la persona y poder estar conectadas en ese momento, ¿verdad? La caja de los recuerdos con los niños es muy importante, ¿verdad? Con los niños pequeñitos, cuáles son, ¿verdad? Aquellas, o con los niños también escolares, aquellos aspectos que sean objetos de una u otra manera. Incluso en la caja de los recuerdos se puede poner la carta también y poder de esa manera estar vinculando, ¿verdad? La publicación en red social, yo vimos, la actividad simbólica y alguna actividad que se pueden hacer en la casa incluso, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, escucha la canción preferida, ¿verdad? O lee las cartas en ese momento, o hay algunas, ¿verdad? Actividades que tienen que ver con sueltar globos, hablamos de globos, obviamente, que sean amigables con el ambiente principalmente, o sea, es que son diversas actividades que ayudan, ¿verdad? Y que pueden compensar de una u otra manera todo lo que no se pudo hacer tomando en cuenta los rituales individuales o en conjunto en casa, crear un espacio conmemorativo, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas personas que consideran que hay que vestir de luto, otros no necesariamente, ¿verdad? Porque cada familia puede encontrar esos momentos y esos espacios, ¿no? De poder integrar, por ejemplo, este ejercicio que yo acabo de hacer con ustedes de manera sencilla a ustedes o ¿verdad? Se puede trabajar y conecta con las emociones y aporta los procesos de recuperación, a disminuir el tema de la ansiedad también. Hay algunos espacios que se pueden trabajar con ritos religiosos, por ejemplo, en la casa, hacer algo como un poco pequeño tal vez, ¿verdad? Pero tratar de vincular con ese aspecto tan importante que ¿verdad? Los rituales desde el punto de vista religioso para alguna familia. El tema de aplazar la ceremonia es un tema que se puede discutir con la familia, que en este momento no pudimos hacer la misa, pero más adelante lo vamos a hacer, o el culto, o lo que, ¿verdad? Sea cual sea la definición religiosa que se tenga. Entonces, lo podemos, se puede, ¿verdad?, aplazar en determinado momento. Hay gente, por ejemplo, por ejemplo, ha cremado a sus muertos y entonces el tema de las cenizas, en qué momento, ¿verdad?, realmente consideran que la ceniza tiene que estar en un espacio específico y programar y planificar esa ceremonia que tenga que ver con eso. Entonces son aspectos que pueden ayudar. El tema del autocuido, obviamente, es súper importante, sobre todo tomando en consideración el proceso de duelo. Recordemos que esto no es a lo inmediato, esto es lo que tenemos que ir integrando, obviamente, en ese proceso, ¿verdad? En esa nueva adaptación, en esos roles que tenemos que asumir nuevamente, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de adaptación y en esa adaptación final a la pérdida. Entonces, hay algunas recomendaciones generales, aquí como muy puntual nada más, ¿verdad? ¿Qué hacer a nivel de lo físico, de lo emocional, de lo cognitivo, de lo espiritual, ¿verdad? Hay algunas obviamente esto también es muy subjetivo y es individual. Cada quien hace lo que considera que le viene mejor y lo que considera que, que le hace sentir mejor. Estos solamente son algunos ejemplos, ¿verdad? En lo físico, el tema de cuidar la alimentación, el sueño, el ejercicio, cuando ya, ¿verdad? Obviamente sentimos que podemos empezar a retomar la vida. Las actividades físicas creativas con los niños son súper, ¿verdad? Súper positivos el tema de las actividades físicas creativas, todo el tema de las manualidades, todo el tema del dibujo, todo el tema de hacer plastilina, ¿verdad? Todo el tema de las actividades físicas también meramente. Bueno, hay gente que le viene muy bien el tema de los masajes relajantes. Al final, escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad? En lo emocional, todo el tema de la expresión y validación de las emociones y sentimientos, no evitarlo, ¿verdad? Súper importante los momentos de estar solo, en soledad, obviamente, para poder conectarnos con nosotros mismos, escoger momentos para llamadas de apoyo, o sea, no siempre queremos que nos están llamando. Yo sé que a veces la gente en el ánimo de conectar con nosotros, pero tenemos, ¿verdad?, que especificar en qué momentos queremos sentir, ¿verdad?, esa llamada y sentir ese apoyo desde el punto de vista virtual, ¿verdad? Bueno, obviamente, cuando sí consideramos, ¿verdad?, que todo ese cúmulo, ¿verdad?, de emociones y sentimientos y ese proceso de duelo sobrepasa, ¿verdad?, nuestra funcionabilidad, como les decía anteriormente, entonces sí es
consideramos necesario, pues al final consultar con un profesional y pedir ayuda si consideramos necesaria, ¿verdad? En lo cognitivo, ¿verdad? No exigirse mucho a nivel intelectual con los niños, darles el tiempo, el espacio, ¿verdad? Si bien es cierto, es bueno que se integren, pero hay que dar un tiempo, obviamente, de, como decimos, de recogimiento, es muy importante, para luego y empezar, obviamente, y específicamente en el tema de contexto escolar, pues esto lo tienen que tomar en cuenta también, las autoridades del colegio, saber que esos niños se van a ir integrando y las exigencias tienen que ir, ¿verdad?, dosificadas, ¿verdad? Integrar objetivos a corto plazo, o sea, no pensar que vamos a hacer cosas en cuántos años, sino lo que vamos haciendo cada día, lo que vamos logrando cada día. El diario es muy importante, el escribir, qué hacer con los objetos del recuerdo, bueno, en los primeros días, momentos, es ¿verdad? No, obviamente no estamos preparados para hacerlo, pero en algún momento es muy importante y más sano quedarse con lo justo y necesario y poder hacer, ver qué hacemos con aquellas cosas que consideramos que no es necesarias para conectar. En lo espiritual, un espacio muy especial para recogernos, para conectar con nosotros mismos, también la creatividad artística y el tema de las cartas, que es muy importante, ¿verdad? Voy a avanzar aquí un poquito más rápido, ¿verdad? Bueno, voy a pasar esta, nada más cuando yo les decía aquí el tema de las otras pérdidas, es que los niños, aparte de perder, ¿verdad? Obviamente a personas muy importantes en su vida han perdido otros espacios súper importantes que aportan al proceso de desarrollo, ¿verdad? Desde el hecho del juego físico que aporta al desarrollo de la psicomotricidad, pues los niños, todos hemos tenido pérdidas definitivamente, pero desde el punto de vista de los niños son pérdidas también sumadas a las mismas, pero sumadas a pérdidas que están vinculadas con su proceso de desarrollo, la importancia de la interacción con los pares en la etapa de la adolescencia, la importancia del ejercicio físico en la etapa escolar y preescolar, el tema de no asistir a las escuelas, ¿verdad? Los niños ya quieren estar con sus amiguitos, los niños tienen, y la importancia de compartir y el apoyo, no, ¿verdad? Estamos confinados, están aislados, y obviamente el tema del distanciamiento físico, o sea, qué decir o qué no decir, ¿verdad? ¿Qué hacer? Algunos tips importantes en este sentido, explicaciones claras, sinceras y apropiadas a su edad, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? No, no le vamos a decir nada, no hay que decirle, no hay que, ¿verdad? Y si el niño pregunta o la niña pregunta, hay que responder de acuerdo a la etapa, como les decía, muy concreto cuando son niños preescolares y a empezar a dar mayores explicaciones, obviamente, a los niños escolares, bueno, obviamente conversar con los adolescentes, escucharlos, contenerlos, estar para ellos y con ellos, vincular afectivamente. Hay algunos estudios a propósito, ¿verdad, papás? Que preocupantes en el sentido, dice que hoy por hoy estamos viviendo estamos viviendo el concepto de padres ausentes emocionalmente. Dicen, no solo son ausentes físicamente, ¿no? Sino ausentes emocionalmente. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, es decir, vincular un poco más afectivamente. Yo sé, tenemos que trabajar, estamos mucho tiempo fuera de casa, pero aprovechar esos momentos de calidad para poder vincular afectivamente. Y más en temas de duelo, estar con ellos y para ellos. Y si en algún momento, ¿verdad?, vamos a llorar con ellos, pues lloramos con ellos. Dejar que expresen sus dudas es muy importante y no limitarlos, ¿verdad? A veces no, ahorita no vamos a hablar de eso, en otro momento lo hacemos. No, dejarlos que expresen, estar pendientes del tema de la culpa, ya los mencionábamos anteriormente, ellos a veces pueden sentirse culpables, ¿verdad?, con relación a la pérdida. Compartir momentos de distracción son importantes y aquí viene el tema, recordemos, del equilibrismo emocional, es decir, ¿verdad?, compartir momentos de dolor y tristeza, pero también estarlos mezclando en algún momento con momentos de distracción de lo que a ellas más les gusta. Bueno, mantenerse física y emocionalmente cerca, el apoyo social o grupos de amigos de una u otra manera, obviamente a través en este momento de redes, pues porque no estamos, sé que hay algunos grupos de niños que son como los más cercanos y que bueno, que nos conocemos y entonces nos reunimos y lo hacen. Bueno, eso depende de la seguridad y es bueno cuando se puede y cuando hay seguridad realmente de hacerlo, cuando no,
hacer actividades, ¿verdad?, que tengan que ver específicamente con el tema, obviamente, pues virtual y hacerlo. Puede ser creativo en estos espacios, ¿verdad? Compartir el dolor, llorar y expresar, es decir, coherencia emocional. ¿A qué me refiero con coherencia emocional? Ok, o sea, yo también siento tristeza, yo también siento dolor, yo también estoy sufriendo, es decir, estamos, ¿verdad? Es decir, al haber una coherencia, que no solamente, ¿verdad?, ellos tengan, ¿verdad?, puedan validar sus emociones, sino que también nosotros lo podemos hacer con ellos. Tengamos temor de hacerlo, ¿verdad? A estar pendientes, obviamente, de su estado de ánimo y de conducta, ¿verdad?, para poder estar paliando esa situación y ver si en algún momento pues hay necesidad de ir más allá o si están conduciendo su proceso de duelo de manera, ¿verdad?, más adecuada, ¿verdad?, con relación a las etapas de duelo. Ya voy aquí terminando, sé que el tiempo se nos fue, me perdonan, ¿verdad?, pero es un tema que es muy difícil, ¿verdad?, para integrar en un espacio tan cortito y eso pues que no han tenido intervenciones. Termino ya con algunas recomendaciones generales, ¿verdad? Con ellos y ellas, la noticia debe ser transmitida por personas queridas, por las personas que vinculan más con ellos, ¿verdad? Y cercanas al niño. El niño, eso es muy importante. Comunicar la noticia lo antes posible, ¿verdad? Algunos dicen preferiblemente, ¿verdad?, a lo inmediato, ¿verdad? En un lugar tranquilo, ¿verdad? Establecer un espacio de mayor confort para poder decir. Se puede dosificar la información con temas, sobre todo con niños pequeñitos, no tenemos que decir todo, sino que decir lo concreto y después, ¿verdad?, ir anexando la información, no decirla toda. En la medida de las posibles, favorecer el diálogo, es decir, obviamente, pues obviamente las preguntas que tengan en ese momento, ¿verdad? Comunicar desde la verdad, pendiente del tema de culpa, ya lo hemos venido abordando, ¿verdad? Y evitar frases, por ejemplo, ahora eres el hombre de la casa, eres la responsable de tus hermanos, tu madre necesita que estés bien, que seas fuerte, no lloré, estar tranquilo. Todas estas son frases completamente inadecuadas porque no aportan al proceso de validación emocional. Entonces, en esos primeros momentos es muy importante vivir, sentir, como les decía, esa herida está abierta, tiene que doler, tiene que arder, tenemos que integrarnos, tenemos, ¿verdad?, como familia, cuando, sobre todo en estos momentos, ¿verdad?, compartir esos dolores, compartir esas tristezas, involucrarlos a ellos y a ella y nosotros en cualquier ritual que se haga desde la casa, ¿verdad? Invitarnos siempre a la expresión de emociones y sentimientos, porque eso tiene que ver con la etapa, recordemos, de la sintomatología depresiva y es una etapa como bien central. Entonces, este tema de la validación y la expresión es súper importante para poder, ¿verdad?, cursar a la siguiente etapa que tiene que ver con el tema de la aceptación y empezar a hacer, ¿verdad?, nuevas cosas o cosas que hacíamos y que tenemos que considerar seguirlas haciendo, o si tenemos que asumir otros roles, pero no sustituir roles, ojo, ¿verdad? Porque eso es muy importante. A veces pasa de que, por ejemplo, bueno, algunas familias donde ha muerto uno de los padres y entonces al final los hijos que tienen que seguir, ¿verdad? Que asumiendo el rol de hijo, de repente intentan asumir roles del padre o sea, una hija de la madre, cuando no es así, continúan siendo hijos, pueden asumir, ¿verdad? Pueden apoyar algunas situaciones, pero no se están convirtiendo y no se están trasladando en el rol de la mamá o en el rol del papá, ¿verdad? Termino ya con esto, con esta frase que me parece súper importante y como que llega y como que sí realmente tiene relevancia en estos procesos. Extrañar, porque una de las cosas es, ¿verdad?, que extrañamos a esas personas que ya no están. No es estar vacío, sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia. Parece que es como bien importante esa parte. Y pues con esto termino. Gracias por su atención y si tienen, ¿verdad?, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, aquí estamos para ello. Sé que me pasé completamente, me disculpan, pero no había otra manera, ¿verdad? Muy bien. Digo, adelante. Nos quedamos poquitos al final. Oídos.
¿Alguna inquietud, aclaración, duda? Con los papás que eso nos quedaron por acá todavía. Por ahí teníamos un mensajito agradeciendo la intervención, Ah, ok, ¿verdad? Estaba ok. revisando un poco aquí los mensajes. Ay, bueno, algunos se tenían que retirar, bueno. Sí, yo creo que por ahí estamos, ¿verdad? Un tema bien concreto, bien específico y a la vez bien amplio en términos de experiencia. Sí, la verdad que hay mucho que hablar y mucho que decir. Sí, ahí, bueno, tenemos algunos papás si quieren decir algo al final, los que se quedaron al final, algo que decir. Voy a estar como los estudiantes, les digo, alguien está por ahí, no está por ahí, tienen temor de abrir micrófono. Bueno, entonces muchachas, ustedes dicen, Ok, si bueno, no tenemos dudas, agradecemos. inquietudes, lastimosamente no estuvimos la mayoría, creo yo, ¿verdad? Sí, Eh, sí, de creo todas que, maneras, esta sesión está siendo grabada y vamos a compartirla pues con aquellas personas que no nos pudieron acompañar hoy, porque ok. definitivamente pues es un tema muy importante. De nuestra parte, agradecerles muchísimo, agradecerle, profe, el conocimiento, siempre importante, ¿verdad? Subrayar algunas cosas que necesitamos saber y que necesitamos saber orientar también. Sí, Así que realmente es un tema muchísimas que gracias. conecta, claro que vincula y como te digo yo, eh, cuando se habla duelo, entonces al final muchos y muchas estamos y vivimos esos procesos, ¿verdad? Y a propósito del evitar y no conectar, ¿verdad? Y entonces mejor no conecto, ¿verdad? En ese sentido y evitamos más bien y no, ¿verdad? No lo conectamos y no vivimos en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, Sí. hay que compartir, bueno, sí, es claro, compartirlo con los otros papás o quienes, no sé si lo comparten en general o los papás que lo solicitan, ¿verdad? Ya queda de ustedes y bueno, entonces muy, muy agradecida nuevamente por haber compartido este espacio y con los papás que estuvieron compartiendo, ¿verdad? En este momento. Bueno, Claro que y sí. agradecer Gracias a usted. nuevamente. Ok, Bueno, claro que buenas sí. noches. Ok, Muchísimas Chaito, gracias pues, a los buenas que noches. participaron. Ok, Buenas noches. bye bye. Muy bien. Buenas Buenas noches. noches igualmente.